Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el teatro de las tragedias de los falsos profetas. El teatro de las tragedias de los falsos profetas. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Amigo y amiga que me escuchas, estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Y te invitamos a que busques el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Profeta Ezequiel, capítulo 13, versículos del 1 al 9. El tema de esta noche, el teatro de las tragedias de los falsos profetas. Dice así la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decid, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Apreciados hermanos, amigos y amigas que nos escuchan en esta hermosa noche, yo quiero contarles una historia que ocurrió para los años 70 del siglo pasado, siglo XX. Una historia muy recurrente en Puerto Rico. Para ese tiempo, un grupo de falsos profetas y charlatanes se pasaban profetizando en Puerto Rico que venía un terremoto. Lo interesante de la histeria que creaban este grupo de charlatanes es que al mismo tiempo incitaban al pueblo, parloteaban al pueblo para que acumularan comida, diferentes latas de comida, de sopa, que guardaran un sinnúmero de artículos porque el terremoto era inminente. En el área de Bayamón, donde vivía en aquel tiempo y todavía vivo, los profetas eran muy activos, todos estos payasos eran muy activos. Y los hermanos incautos, que no sabían defenderse de estas jaurías de buscones, obedecían
y acumulaban comida, artefactos, baterías, linternas. Bueno, era una histeria terrible, terrible. ¿Y qué ocurrió? Absolutamente nada. Para los años 90 surgió la misma histeria, a finales de los 80, 90. Uno de esos falsos profetas volvió a anunciar terremoto. Y volvió a exhortar a las personas a acumular comida, a guardar comida. Bueno, en fin, todas esas mentiras, como hoy sabemos, fueron afectando emocionalmente, colectivamente al pueblo, a muchos del pueblo cristiano que muchas veces no tienen las herramientas y no tienen la preparación para enfrentar a estas mentiras. Es importante, hermano, que entendamos lo siguiente para lo próximo que voy a decir. Nuestro país, según los sismólogos, tiembla todos los días. Muchas veces 40 veces al día. Pequeños temblores que no los sentimos. Pero nuestro país al sur tiene una falla geológica. Y cuando usted habla, cuando usted dice que Dios le dijo que venía un terremoto, pero usted no pone fecha, usted no pone hora, eso es una charlatanería y una falta de respeto a la inteligencia del pueblo cristiano. Es lo que dice aquí el profeta Ezequiel, ¿verdad? Que quieren convertir sus profecías, entre comillas, pero son burdas adivinaciones. Son como los adivinos. El versículo 7 del capítulo 13 de Ezequiel dice: no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Lo interesante es que cuando ocurrieron los famosos tsunamis en Asia, que murieron miles, decenas de miles de personas, en Puerto Rico volvieron a surgir estos payasos y ahora empezaron a hablar de tsunamis. Mire qué interesante. No conocían ni la palabra. No sabían qué era esa palabra, pero como la palabra se hizo famosa, una palabra que viene del área de Oceanía, pues entonces ellos empezaron a hablar de tsunamis. Y había una pareja que iba por las iglesias hablando de tsunami. Ellos llevaban un reportaje que creo que tenía el Departamento de Recursos Naturales sobre tsunami. Eso lo daban primero, o sea, creaban el ambiente y la histeria, para después decir que Dios le había dicho que venía un tsunami. Entonces iba por las iglesias, recogían su ofrenda y se iban. Y hasta el día de hoy estamos esperando el famoso tsunami. Y no ponen fecha, no ponen hora. Entonces son las mismas razones por el pecado. Miren, hermano, si es por el pecado, no solamente debe venir un tsunami, debe venir una bola de fuego y llevarse el país completo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurren este teatro de tragedias, este teatro de comedias que ponen histérico al pueblo? Escúcheme bien, hermano. Hay varias razones para esto. Número uno, son personas que tienen un déficit o un problema, quieren ser
importantes. Quieren llamar la atención. Entonces, como saben que hay incautos que creen en todas estas cosas, yo tenía un familiar que acumuló cosas como él solo. Prácticamente todas se caducaron, tuve que botarlas, ¿verdad? Entonces necesitan esa atención. Y como las personas, muchas personas son histéricas, amarillistas, que les gustan ser bombardeados con esa próxima tragedia, pues caen ante todas estas mentiras. Ante todas estas mentiras. Esa es una de las razones. Quieren llamar la atención. Otra de las razones, hermano, es que son líderes algunos de alguna iglesia o organización religiosa, no sé si llamarla iglesia, ¿verdad? Y como son malos estudiantes de las escrituras, son vagos, son falsos maestros, pues necesitan en alguna forma mantener el teatro, ¿verdad? El circo que tienen en sus iglesias, mantener a la gente entusiasmada, histérica, excitada todo el tiempo. Y entonces le viene esta locura, esta total locura, que viene una gran tragedia y que tenemos que prepararnos. Por lo tanto, la segunda razón es que sus iglesias en sí mismos son iglesias histéricas. Son iglesias que las personas se mantienen, si queremos tomar un modelo médico, enfermas en relación a este tema. Y yo sé que muchos de los que me escuchan se acuerdan de estas cosas, se acuerdan de estas histerias. Es increíble que ninguno de esos profetas, ninguno de todo ese grupo de mentecatos, ninguno, escuche bien, profetizó lo del 2001, el 9/11. Ninguno habló que venía un ataque a los Estados Unidos, a las Torres Gemelas. Nadie vio eso. Nadie advirtió nada. Nada de nada. Y después que ocurrieron los ataques, surgen todos los engañadores. Yo sentí del Señor y yo vi, mire, no sea mentiroso. Tratando de sacarle ventaja a la tragedia humana. Entonces, ¿qué queremos señalar con todas estas cosas, hermano? Hay una tercera razón por qué ocurren estas cosas. El amor al dinero. La raíz de todos los males, como dice el apóstol Pablo. El amor al dinero. Saben que si llevan un mensaje así de tragedia, de histeria, muchas iglesias incautas los van a invitar y ellos podrán recaudar el dinero que necesitan para su vida licenciosa y su vida contraria a la ley de Dios. Muchos de ellos, miren, ni trabajan, no le importa trabajar. Vagos, estafadores, mentirosos. Y como hay caldo en nuestro país para eso, pues mire, la tercera razón es el amor al dinero. La primera, que quieren llamar la atención, personas con problemas profundos de pecaminosidad que han afectado sus emociones. La segunda, personas que tienen iglesias ya enfermas y necesitan estar todo el tiempo llevando este tipo de mensajes. La tercera, el amor al dinero. El amor al dinero.
Entonces crean estos cuadros histéricos y la gente pregunta y pregunta. La última que la oí hace unas horas, de otro charlatán, que es una cosa que uno se sorprende, ¿verdad? Usted sabe que la pasada semana, ¿verdad?, tuvimos unos eventos de oleaje por un frente de frío y las olas fueron espectaculares. No es la primera vez que ocurre eso. No es la primera vez. Hay que preguntarle a los geólogos puertorriqueños que se lo van a decir. Pero entonces, ante eso, usted oye a personas, y a una persona en particular, diciendo que un evento así, es que da risa, que un evento así va a ocurrir en Estados Unidos. Viene un anuncio, se va a anunciar que un evento así va a venir a los Estados Unidos, y que eso, escuche, va a crear un oleaje tan grande que los suministros que vienen a Puerto Rico van a escasear en una forma, mire, patente. Vamos a tener una economía de guerra, prácticamente. Y que tenemos que acumular, porque Dios le ha señalado eso. Como si lo que viniera para Estados Unidos, mire, yo he estado en tormentas de nieve en Estados Unidos, ¿oyó? Tormentas de nieve, terrible. Y el mundo no se ha caído, y los suministros siguieron llegando a Puerto Rico. Pero como lo que queremos es engañar y poner al pueblo en una histeria colectiva en el cual piense poco y al mismo tiempo suelte sus bolsillos, pues no nos importa. Ahora, lo que usted debe pensar, hermano que me escucha, nuestros fieles oyentes, es lo siguiente. Mire qué sencillo es esto, hermano. Mire qué sencillo. Esto es muy sencillo. ¿Por qué este grupo de falsos profetas, este grupo de vanidosos y mentirosos, como dice Ezequiel, no profetizaron que venía un huracán como María, donde ahí debimos hacer, mire, teníamos que tener suministros guardados? Ninguno profetizó que venía un huracán para Puerto Rico, en el cual se iban a afectar en una forma increíble las comunicaciones, la gasolina, los suministros. Ninguno habló de eso. Y yo tenía suministros guardados porque por Irma, que fue antes de María, pues yo me preparé. Y cuando vino María, pues yo tenía alguna preparación, no completa, ¿verdad? Porque María fue devastadora en este país. Pero usted ve que ninguno de estos payasos y profetas, llamados profetas, dijo nada del huracán María. Absolutamente nada. Porque estamos frente a charlatanes que, como dicen los apóstoles, su Dios es su vientre. Falsos maestros que se unen según su concupiscencia para engañarnos. Vamos a pasar a la noticia religiosa en esta noche. Posteriormente vamos a seguir con este tema. La noticia religiosa viene de Austria. Dice que las iglesias cristianas de Austria reconocen su complicidad con el nazismo. Dice así la noticia, ¿verdad? La siguiente forma, es del día de hoy, 10 de marzo del 2018. Las iglesias cristianas de Austria han reconocido este sábado
su parte de responsabilidad en los acontecimientos que llevaron a la anexión de Austria por el Tercer Reich hace 80 años e incluso su complicidad con la política nazi. En una declaración, la presidencia del Consejo Ecuménico de Austria admite que algunas iglesias no solo festejaron la anexión, sino que apoyaron también de lleno la política nacional socialista, sea el antisemitismo, sea la extinción de vidas consideradas sin valor. Hoy ese pasado nos parece una traición al Evangelio que nos llena de vergüenza. Añade la declaración emitida con motivo de cumplirse el próximo lunes 80 años de la anexión de Austria a Alemania, iniciada en la noche del 11 al 12 de marzo de 1938. La resistencia al régimen nazi que imperó en los 7 años siguientes fue solo esporádica en las iglesias, que deben reconocer su culpa y fracaso por haber sido cómplices o haber mirado hacia otro lado. Prosigue la nota. Tras recordar que muchos austríacos fueron culpables, la presidencia del Consejo Ecuménico resalta que el espíritu maligno que allanó el suelo al régimen nazi también estaba presente en las iglesias cristianas. Finalmente afirma que la lección aprendida de este amargo reconocimiento es que hoy hay que hacer todo lo necesario para inmunizar a los seres humanos contra los eslogans de falsos profetas y hacer de Austria un hogar para los perseguidos. Mire, el nacionalsocialismo, el nazismo, y eso lo tenemos que tener siempre bien claro y muy presente, fue una ideología anticristiana, una ideología de profundo odio, en el cual muchos cristianos, o llamados cristianos, abrazaron en contra de lo que decía la Escritura. Fueron traidores a la fe cristiana, fueron cómplices del exterminio de 6 millones de judíos, de 500,000 de gitanos, de cientos de pastores cristianos y de otras religiones. Fueron personas que creyeron en la limpieza étnica y también la limpieza racial de los nazis. Traidores a la fe. Y hoy, después de 80 años, la Iglesia de Austria, el Consejo Ecuménico de Austria, pide perdón y reconoce ese error. Usted sabe cuál es el problema, que los resultados de esa traición a la fe cristiana, de no ser proféticos, de ser un grupo de cobardes, es que la Iglesia, principalmente las iglesias de Europa, pero en Austria, están vacías. La gente perdió su fe. La gente considera a la iglesia hipócrita. La gente cree que la iglesia es un grupo de patanes y de cobardes que estuvieron dispuestos a vender su fe. A vender su fe y no ser proféticos. Y se unieron a un grupo de criminales, los criminales de Berlín, para asesinar. No está mal de pedir perdón. Eso no está mal. Lo que pasa es que tenemos que entender que cuando llega la hora de mostrar nuestra fe, ahí es que sabemos quién es quién. Y en esa hora terrible que vivió Alemania y Austria, millones de llamados cristianos nominales se unieron al gobierno de asesinos de Adolfo Hitler. Y puedo seguir la historia aquí, que la conozco muy bien, la fundación de los famosos cristianos alemanes que negaban la ética del apóstol Pablo y desechaban todo el Antiguo Testamento, y sus declaraciones demoníacas en contra de la población judía, en contra de los gitanos, en contra de todos aquellos que no respondían a sus razones raciales.
Por lo tanto, sí, son cómplices. Y están pagando un precio muy alto. Muy alto. Tengo una preguntita aquí, pasamos a la sección de la pregunta bíblica, ¿verdad? Tengo una preguntita aquí de la hermana María de Guaynabo, una pregunta muy recurrente que voy a contestar hoy. Regularmente de este tema no contesto porque ya hemos hablado muchas veces, pero hoy voy a refrescar un poquito. Dice la hermana María de Guaynabo. Y el diezmo, ¿cómo se explica en el Nuevo Testamento? Y felicita el programa. Bueno, hermana María, escúcheme bien. Número uno, nosotros tenemos que entender que hay que tener un compromiso económico con el reino de Dios. Dios bendice a la iglesia y adelanta el reino de Dios a través de los miembros de la iglesia, de los bienes de los miembros de la iglesia. Eso es así, y eso está establecido en la Escritura. Antes que surgiera la ley de Moisés, ya existía el diezmo, como una forma de ofrendar a Dios. Y posteriormente, en el Antiguo Testamento, se instituye el diezmo. Mire, y el pueblo daba con alegría para que el reino de Dios siguiera avanzando. En el Nuevo Testamento, escuche lo siguiente. En el Nuevo Testamento, un día Cristo está hablando a los fariseos y dice, estos que diezman la menta y diezman, bien, que son estrictos en el diezmo, dice Cristo, pero se olvidan de la misericordia y del amor. Y Cristo dice en esos mismos versículos, hay que hacer esto, o sea, la misericordia y el amor, sin dejar de hacer lo otro, o sea, de diezmar. Dice Cristo, de diezmar. Ahora, cuando vamos a las cartas doctrinales, el apóstol Pablo nos habla de la ofrenda, del compromiso económico que tiene que tener cada cristiano. ¿Usted sabe lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, número uno, que debemos dar con alegría al reino de Dios. Es una obligación de todo cristiano, ¿yo? Dar con alegría. Porque Dios bendice al dador alegre. Número dos, el apóstol Pablo nos dice que demos según que hemos prosperado. Entonces, vamos a ponerle un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo así para que entendamos. Si usted gana $1,000 mensuales y usted lo que da es $1 mensual al reino de Dios, usted no está dando según ha prosperado y está rompiendo la ley de Dios. Y por lo tanto, lo mejor es que se siga el modelo que ha existido desde antes de la ley, que es el dar el 10%. Ahora, cuando Pablo te dice que des con alegría según has prosperado, y esto es muy importante, en el Nuevo Testamento es la entrega de todo, hermano. ¿Y qué quiero decir con eso? Es que si Dios lo ha prosperado a usted para que usted pueda dar más del 10%, entrégueselo con alegría al Señor, porque el apóstol Pablo dice que va a recibir bendiciones por eso. Pero muy importante que no caigamos en la trampa de la teología de la prosperidad, la mentira de la teología de la prosperidad. Mira, da mucho, porque así Dios te va a dar Cadillac y Dios te va a dar casas de 5 cuartos, y yo no sé, oiga, y esos tesoros en la tierra, ¿verdad? Tesoros en la tierra. Y eso no es lo que dice la Biblia, porque Dios bendice como Él quiera. Y Él sabe lo que a nosotros nos conviene. No nosotros, posiblemente nosotros creemos, mira, a mí me conviene que esto. Y Dios sabe que no le conviene a usted, porque Dios sabe más que usted y más que yo. Mire, las bendiciones puede ser, mire, que usted tenga una salud tremenda y por años usted no vaya a un médico. O no gaste en médicos, una forma, ¿verdad? Alta. Dios bendice a sus hijos, Dios bendice su hogar en muchas formas. Cuando se presentan problemas económicos, aparece la salida. Hay muchas formas que Dios nos bendice. Muchas formas, no como nosotros determinemos y no como la mentira de la teología de la prosperidad para hacer rico a un grupo de buscones y de ladrones que están en los púlpitos. Así que yo le exhorto a usted y a los que me oyen
a tener un compromiso con, bueno, no es que le exhorto, es que la Biblia le pide a usted, Dios le pide a usted que tenga un compromiso económico con el reino de Dios. Que dé con alegría, sabiendo que el Señor está ahí. Por eso Malaquías nos invita a probarlo. Probadme en esto, dice Dios a través del profeta Malaquías. Y no abriré yo las ventanas de los cielos. Así que tenemos que ver el diezmo dentro de esa dimensión. Dentro de los términos que el apóstol Pablo nos dijo que demos según Dios nos ha prosperado. Eso es lo que nosotros entendemos que dice la Escritura. Volviendo a nuestro tema inicial, el tema de esta noche, el teatro de las tragedias de los falsos profetas y todas esas profecías, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Todas esas profecías de embuste, de tsunamis y terremotos. Mire, ahora mismo yo hablando aquí, puede ocurrir un terremoto en Puerto Rico, porque como dije en los minutos anteriores, Puerto Rico tiembla 40 y 50 veces al día, hermano, al día. Pues profetizar un terremoto a Puerto Rico es profetizar un volcán en Hawái. O sea, yo no entiendo esas profecías. Profecías que son desechos. ¿Por qué no dan la fecha y la hora? ¿Por qué no dicen el día? Porque son adivinadores, como dice aquí Ezequiel. Como los adivinadores que vemos en la televisión. Todos esos apóstatas, abominación a Dios. Así son toda esa gente, adivinadores. Y como saben que hay caldo para eso en Puerto Rico, y lo que buscan es llenar sus bolsillos, pues continúan con esas mentiras. Ahora, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar esas cosas? Mire, hermano, lo primero que nosotros tenemos que entender que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Nosotros no necesitamos falsos profetas que nos digan nada, porque nosotros tenemos la profecía más segura, dice Pedro, que es la palabra de Dios. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que tenemos que meternos en la palabra de Dios, escudriñar la Escritura, beber, comernos el libro, ¿verdad? Como dice el profeta. Aunque sea dulce en los labios y amargo en el estómago, comernos el libro. Y nosotros vamos a entender que todas esas supersticiones y todos esos adivinos son un grupo de buscones que quieren explotar al pueblo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Si usted no estudia la Escritura, si usted no profundiza en la Escritura, si usted no cree que la Escritura es la brújula, la única brújula, y esto es muy importante, no es que usted diga, no, la Biblia es la brújula, no, es la única brújula. Porque eso lo creen las falsas doctrinas. Muchas falsas doctrinas creen que la Biblia es la brújula, los testigos de Jehová creen que la Biblia es la brújula, pero tiene un grupo de hombres infalibles por allá que nadie conoce, que le dictan a cada uno como si fueran autómatas lo que tienen que creer. Y los adventistas creen que la Biblia es la brújula, pero tienen una luz menor en Elena White, que nadie tiene, bendito ellos nada más. Y Roma, con la infalibilidad papal. Pero los reformadores nos enseñaron que esta era la única brújula, el único bastón que nos guía, el único faro, que es la palabra de Dios. Eso es lo primero que usted tiene que tener claro. Lo segundo que usted tiene que tener claro, que Dios es soberano. Y Él hace como Él quiere en el gobierno de los hombres, dice la Biblia en Daniel. Y nadie le dice qué haces.
Por lo tanto, las cosas que puedan ocurrir, hermano, Dios tiene el control y Él sabe. Y Él sabe por qué las hace. La voluntad de Dios siempre será lo mejor para nuestras vidas. Siempre será lo mejor, aunque nosotros no lo entendamos. Por lo tanto, tenemos que tener claro que Dios es soberano. Y Él hace como Él quiere, dice la Biblia. Y nuestro Dios es el Dios de bondad, el Dios verdadero, que nada se le escapa. Tercero, hermano, escuche bien lo que le voy a decir ahora. Si usted está en una congregación que está llena de todos esos falsos profetas y todo ese circo de adivinos, de mentalistas, de buscones, salga de ahí. Salga de ahí y busque una iglesia bíblica. Una iglesia que ame al Señor Jesucristo y ame la palabra sobre todas las cosas. Y se guíe por la palabra. Esas iglesias son las que alimentan toda esta histeria y amarillismo en nuestro país. Y han convertido a la población cristiana e impía. Cristiana e impía. En personas con falsas expectativas y problemas emocionales. Porque no confían en el Señor. No confían en el Señor de la gloria. Así de sencillo es esto. Yo le voy a dar un cuarto consejo. Un cuarto consejo. Cuando alguien venga donde usted para decirle, así dice el Señor, usted le va a decir qué capítulo y qué versículo me vas a citar de la Biblia. Y no se deje intimidar. Crea solamente en la palabra de Dios. Dios nos habla por su palabra. Porque si nosotros creemos que el canon está cerrado, que el último libro fue Apocalipsis, pues entonces, si todavía está por ahí toda esa jauría de buscones diciendo que así Dios habla, pues entonces el canon no está cerrado. Entonces estamos como Roma, estamos como los mormones, que tienen nuevas revelaciones. Estamos como aquellos que ven vírgenes y santos con nuevas revelaciones. Estamos como los niños de Fátima, con los famosos 3 mensajes de la Virgen en Fátima. Estamos igualitos, con nuevas revelaciones, anunciando guerras y anunciando cosas, cuando el mensaje del Evangelio es de salvación. Y tenemos que entender que cuando Dios desata su juicio, Él sabe por qué lo hace. Yo le digo a ustedes, hermanos, para resumir en esta noche, que todo aquel que le hable de terremotos, de tsunami, de falta de suministros, no, mira que recoge, acumula, guarda, porque van a faltar suministro y los supermercados van a estar vacíos y toda esa payasería de mentiras. Pídale el día y la hora que va a ocurrir eso. No se lo va a decir, porque así cualquiera, hermano. Así hacen los horoscoperos también. Así hacen los astrólogos. Usted nunca se ha pensado por qué todos mentirosos astrólogos que saben tanto de numerología y saben tanto de todo eso, ninguno se ha pegado en el loto. Usted no sabe por qué. Tantos números que saben y ninguno. No pueden ver los números del loto. ¿De qué vale eso? Ah, pero como la gente es incauta
y ellos saben leer a las personas, pues entonces poco a poco los van engañando y los van engatusando. Digamos como el profeta Ezequiel, como Dios le dijo al profeta Ezequiel, yo estoy en contra de esos profetas. Yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Es la hora de confiar en el Señor, depositar nuestra fe en el Cristo vivo y esperar solamente en Él, solamente en Él. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Hay un hermano, ¿verdad?, que nos pidió que digamos el número más lento, pues lo voy a decir un poquito más, ¿verdad?, menos rápido. Vamos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, le pedimos a usted, si usted quiere, mandarnos una ofrenda. Es muy importante, ¿verdad? Porque la estación necesita ese dinero también para proseguir con este programa. Puede enviar su ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escuchas, muchas gracias, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, escucharás Púlpito Reformado. Dios te bendiga ricamente.